Continuando con el diplomado en Derecho Militar Operacional en el módulo 1, los fundamentos, vamos a hablar sobre la aplicación y jerarquía de las fuentes del derecho militar. Realizamos la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando dos fuentes del derecho militar entran en conflicto durante una operación? El objetivo de esta clase es analizar la aplicación simultánea de las fuentes del derecho militar, comprender la jerarquía normativa en caso de conflictos, aplicar criterios jurídicos en escenarios operacionales. La aplicación de las fuentes del derecho militar. En la práctica militar no se aplica una sola norma. Convergen constitución, ley, reglamentos y tratados internacionales. Podríamos poner, o deberíamos poner, dentro de la constitución, el mismo nivel de la constitución, los tratados internacionales, siguiente o más abajo, la ley, los códigos y posteriormente los reglamentos internos. La actuación válida exige coherencia entre todas las fuentes, es decir, no puede ir una ley en contra de la constitución, un reglamento en contra de la ley. La jerarquía normativa, como ya lo habíamos indicado, está la Constitución, que ocupa el nivel superior, le siguen los tratados internacionales de derechos humanos, o podríamos indicar que se encuentra en el mismo nivel. Posteriormente, la ley y finalmente los reglamentos. Las normas inferiores deben respetar a las superiores, es decir, no puede haber una normativa menor que vaya en contra de la Constitución. Los conflictos normativos surgen cuando una norma contradice a otra y son comunes entre reglamentos y constitución, también entre la ley. Existe también normativa que va en contra de la constitución. Es por eso que la encargada de hacer estos controles de constitucionalidad o de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma que va en contra de la constitución es la Corte Constitucional. Y deben resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, es decir, primero la constitución. El principio de jerarquía, hablamos de que la norma superior prevalece sobre el inferior, en este caso la constitución prevalece sobre la ley y sobre los reglamentos. Garantiza coherencia del sistema jurídico, evita arbitrariedad en la actuación estatal. El control de constitucionalidad, toda actuación estatal puede ser controlada. La Corte Constitucional es la institución o el órgano encargado de verificar la validez normativa y no existen excepciones para la función militar ni para ninguna del Estado. El estándar internacional, los tratados de derechos humanos tienen aplicación directa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece estándares obligatorios y el incumplimiento de las mismas genera responsabilidad internacional. La aplicación operativa, el militar debe evaluar la legalidad de la orden, no únicamente porque sea dispuesta por un jerárquico superior, sino su legalidad. Debe verificar su coherencia con la Constitución, es decir, además de la legalidad, también su constitucionalidad. Y la obediencia no es absoluta frente a ilegalidades, porque recordemos que existen responsabilidades individuales, las mismas que pueden ser penales, civiles y administrativas. En un caso práctico, podemos indicar que se ordena aplicar un protocolo interno contrario a derechos humanos. El militar ejecuta la orden y se produce afectación a civiles. El análisis jurídico es que el protocolo carece de validez frente a la Constitución. La orden es ilegal y se configura responsabilidad individual y estatal. Como consecuencias jurídicas tenemos responsabilidad penal del agente, responsabilidad administrativa y responsabilidad internacional del Estado. Como conclusiones, las fuentes deben aplicarse de forma jerárquica, es decir, la Constitución siempre prevalece, el control jurídico es permanente y toda actuación ilegal genera una responsabilidad.